Buenas tardes. Vamos a iniciar con el quinto módulo del diplomado de Velocificados. Sean bienvenidos. El día de hoy, con esta charla ya concluimos lo que es el diplomado y posteriormente pues vamos a ver el taller de estos temas. Los temas a impartir en esta tarde son del tema de acabados. Se titula monocapa y textura proyectable. Vamos a ver las funciones que tiene cada uno de ellos, las ventajas y los usos y las aplicaciones que tienen en sus diferentes ámbitos. Entonces vamos a dar inicio. Como siempre, al final vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas donde con todo gusto vamos a estar resolviendo cualquier inquietud. Vamos a iniciar con el primer tema, que es monocapa. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se ha aplicado el material, donde ustedes pueden ver acá. Ha tenido bastante aceptación este producto aquí en Guatemala, no solo en la capital, sino que en el interior de la República. Hablando un poquito ya, haciendo énfasis en este material, podemos decir que es un producto que forma parte de la mezcla lista del mixto listo, perteneciendo al área de acabados de mezclas listas. Vamos a entrar a detalle con el monocapa. Tenemos los dos tipos de productos, los dos tipos de monocapa. Tenemos color blanco y monocapa color gris. La presentación que viene en bolsa, en el saco, es de 40 kilogramos. A diferencia de los otros productos que vimos con anterioridad, son de 50 kilogramos. Esto ya viene en lo que es de 40 kilogramos, monocapa blanco, gris y textura proyectable, que lo vamos a ver después. Hablando un poco de los componentes del monocapa propiamente, tenemos que ya incluye lo que es cemento, calor calza por supuesto, mármol y aditivos. Haciendo un poco de énfasis en el tema de aditivos, podemos mencionar que los aditivos en nuestro producto le dan un desempeño favorable en cuanto a la aplicación, tiempo abierto del producto, tanto en estado fresco como ya aplicado en la superficie. Otra característica del aditivo, también de los aditivos, es también el que tiene más trabajabilidad y mejora el desempeño en su adherencia. Esto es muy importante en cualquier tipo de acabado o en PPO tradicional. ¿Por qué me enfoco de los tres? O sea, los cuatro son importantes, pero ¿por qué me enfoco mucho en el tema de aditivos? Porque si nosotros lo comparamos con un sistema de cernido tradicional, en un sistema tradicional no tenemos aditivos, lo más que tenemos es cemento, tenemos cal y tenemos arena, pero acá nosotros le damos un plus, un valor agregado a nuestro producto, que son los aditivos, y eso mejora el desempeño y a futuro la durabilidad del material. Acá tenemos algunos ejemplos en donde se puede aplicar el producto. Recordemos que este material tiene sus limitantes, donde se puede aplicar, y voy a platicar más tarde en donde no se puede aplicar, que son dos cosas diferentes que vamos a ver. Entonces, se puede aplicar en paredes de bloc, paredes de concreto, paredes de ladrillo, losas tradicionales y losas prefabricadas. Por acá tenemos algunos ejemplos, tanto en mampostería de bloc, en muros de concreto, superblock, y algún ejemplo de una losa prefabricada de billete de bobería. O sea, son las superficies donde algunos ejemplos donde se puede aplicar el producto. Adelantando un poco, este material se aplica a dos manos. Vamos a ver algunas fotografías más adelante. Como bien lo dije al principio, el material viene en dos presentaciones, viene en color gris y el color blanco. El color gris me sirve para como que fuera de repello, como una primera mano aplicado en la superficie, y al segundo día o 24 horas como mínimo aplicamos la segunda mano, que sería ya con el monocapa blanco. Siguiendo con el tema de los datos técnicos, aquí podemos ver en todos los productos que hemos venido platicando, concretos, mezclas de levantado, todos tienen o están fabricados bajo normas como ANOR y ASTM. Entonces acá valdría la pena aclarar, mencionar qué tipo de norma y qué resistencia tiene el producto.
O sea, no solo le pongamos énfasis a un concreto, sino que también a una mezcla para acabados es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, platicando un poco del monocapa en cuanto a su resistencia a la compresión, según la norma, la POWANOR 41050, podemos mencionar que tiene 350 PSI a los 28 días, como mínimo. Eso es lo que nosotros ofrecemos, mínimo, ¿verdad? En los ensayos ya va saliendo a veces un poquito más alto. ¿Por qué platicaba del tema de aditivos? Por esto. El tema de adherencia. El tema de adherencia es muy importante y muy acabado. Entonces acá también la adherencia tiene su norma y tiene su resistencia. Si la analizamos, podemos ver que tiene 40 PSI a los 28 días, como mínimo también. Retención de agua. ¿Por qué es importante la retención de agua en una mezcla de levantado? Por ejemplo, cuando todos nos hemos dado cuenta que en una obra, cuando un constructor comienza a echar repello en una pared de unos 50 metros cuadrados, lo que un constructor necesita es de que la mezcla se mantenga en estado fresco, la mezcla, que no seque muy rápido. Eso es gracias también a la retención de agua que tiene nuestro producto, ¿sí? Siguiendo la norma, la ACTM C11506 alcanza mayor al 75% de retención de agua. Mucha atención, este 75% no se logra con una mezcla hecha en obra. Por ejemplo, la adherencia y la resistencia tampoco la podemos, esto no lo tenemos también en una mezcla tradicional. En una mezcla tradicional no nos va a dar, por ejemplo, los 350 o los 40 PSI. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes agregados, que eso lo hemos platicado en las otras charlas. Hablando un poquito del tamiz, tenemos un tamiz 16, que es 1.18 milímetros en el monocapa gris y blanco. Continuando, aparte de datos técnicos, hablemos un poco del rendimiento. Así es como se debe trabajar. Tenemos aquí la mampostería, si logramos ver en esta parte de acá. Obviamente se humedece el bloque. Esta ha sido la duda siempre del monocapa, para que se humedece la pared o no se humedece. Siempre hay que humedecer la pared. Va a cambiar un poquito las condiciones climáticas. Si monocapa lo aplicamos en el área de Coatepeque, por ejemplo, en Zacapa, pues ahí tenemos que no humedecer, sino que mojar la pared para que no absorba la humedad. Aplicamos una mano de gris y una mano de blanco. Si platicamos un poco acerca del rendimiento, tenemos que el monocapa gris me rinde de 5 a 6 metros cuadrados. De 5 a 6 metros cuadrados a un espesor de 3 milímetros. No es que sea los 3 milímetros, sea regla. O sea, 3 milímetros va a ser siempre. Esto va a depender mucho de la superficie donde la esté aplicando. Si yo pongo un ejemplo, si no es lo mismo aplicar monocapa gris en mampostería de block que un muro de concreto, sabiendo que el muro de concreto siempre va a ser más liso y la capa va a ser más delgada. En el block pues tenemos muchas imperfecciones. Cuando muchas veces se quita la formaleta, pues ahí tenemos ciertos problemas. Ahora el blanco, esta sería la primera mano, ¿verdad? Entonces siguiendo el orden, monocapa gris primero, luego el blanco, tenemos un rendimiento de 6 a 7 metros cuadrados a 3 milímetros de espesor. Bueno, regresando al monocapa gris, ¿cuánto sería el máximo, o dependiendo de mi pared, qué tanta imperfección tenga mi pared, qué tan grueso puedo aplicar? 3 milímetros es lo recomendable, pero si el cliente desea aplicarlo un poquito más grueso, lo puede aplicar hasta 5 milímetros. ¿Sí? 5 milímetros. Tampoco el material es un material de relleno, no es material de relleno, sino que esto es una base que estamos haciendo en la pared. Bueno, ya en el monocapa blanco, como venía diciendo, tenemos de 6 a 7 metros cuadrados a 3 milímetros de grosor. Esto es variable porque dependiendo del tipo de acabado, tenemos, lo vamos a ver más adelante, tenemos vertical, remolineado y liso. Ahí va a depender la capa, varía un poquito la capa del monocapa blanco, de hecho está en el rendimiento, pero esto es lo recomendable, 6 a 7 metros cuadrados. Aquí tenemos, vean esta foto del lado derecho, tenemos gris, blanco,
Cuando, no es que sean 24 horas, o sea, 24 horas es mínimo, pero si el cliente desea aplicar en toda la edificación, el gris lo puede hacer, que le puede llevar una semana, 15 días y hasta después puede aplicar el monocapa blanco. Solo que entre más tiempo pase hay que humedecer el gris, porque esto ya va a estar más seco. Bueno, algunas recomendaciones que nosotros damos. En la superficie de mezclado debe de estar limpia. Hablando un poco del agua, aquí estás aclarando, ¿va? Cuando veamos el video, en el video dice otra cantidad, pero lo que sí manda, lo correcto es esto que les voy a mencionar. Monocapa gris y monocapa blanco son de 10 a 11 litros de agua. Antes de que se me olvide, cuando ya pase el video, sí ahí dice otra cantidad de agua, pero lo correcto es esto, de 10 a 11 litros de agua por bolsa. Se tiene un máximo de 1 hora y media para poderse aplicar en estado fresco, ya tenemos ese lapso de tiempo. Y lo que hemos platicado, una base de gris y 24 horas después el acabado final. Bueno, yo por ahí tenía un video de mezclado, de repente, vamos a ver si lo voy a colocar ahí. Este es un ejemplo del mezclado, o sea, el mezclado puede ser de dos formas, el tradicional como hemos venido trabajando con asadón o con un sistema un poquito más tecnificado como lo es el barreno, ¿verdad? La ventaja de usar un barreno pues es que quede la menor cantidad de grumos en el mezclado, de parte que es más rápido. Y el agua se va aplicando de forma gradual. Ahí al fondo tenemos, en el video teníamos unas paredes. Esa ya tenían aplicada monocapa gris, lo que estábamos haciendo ya preparando monocapa blanco para que... ¿verdad? Pero una observación en relación al recipiente para el mezclado del monocapa. ¿Sí? En obra muchas veces los albañiles hacen la observación de que no es lo mismo hacerlo en un contenedor como estos o en la carreta, a hacerlo en una batea de madera como usualmente se hacía o como tradicionalmente se hacía. Y lo que ellos han observado es que cuando lo hacen en batea se forman más grumos porque obviamente se pierde un poco de agua. En cambio en estos recipientes el agua que se le aplica es exactamente lo que se mezcla. Así es. Aclarando un poquito, es cierto lo que usted menciona, cuando una batea es nueva, sí pasa eso porque hay más absorción de agua en la batea. Yo me doy cuenta que en bateas que ya han sido muy utilizadas, que ya son viejitas, pues ahí sí no pasa eso, ¿verdad? Sí, por lo regular podemos utilizarlo en una carreta o en otro recipiente, ¿verdad? Un tonel, en una cubeta también. Sí, bueno, una pregunta, en los acabados tradicionales se utiliza primero un deshabitado, después repello y después cernido. Le digo esto porque ahí significa que el espesor total, digamos, es mucho más de lo que se ha hablado al momento. Entonces, porque el repello, la finalidad es borrar las perfecciones de un levantado de una condición. Entonces, no sé pues si aquí cómo se logran borrar esas imperfecciones, a menos que se haga un resanado previo bastante fino. Sí, gracias por la observación. Actualmente, bueno, la charla de hoy es de monocapa y textura proyectable. Aparte de esos productos, tenemos en el mercado un producto clasificado que se llama repello base para paredes. ¿Qué diferencia hay entre ese repello base para paredes, que de hecho viene en saco de 40 kilogramos, y monocapa? Es que ese repello base trae granulometría más gruesa
que monocapa gris. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con esa granulometría un poquito más gruesa yo voy a lograr espesores mayores a medio centímetro, que es lo que usted mencionaba. En el caso del monocapa, donde yo tenga imperfecciones que no superen medio centímetro, con mucho gusto lo puedo utilizar. De lo contrario, yo tendría que utilizar ese repello. Eso más sucede en áreas, por ejemplo, soleras, uniones de columna con muro, por ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos problemas al momento del desencofrado. Entonces, sí valdría la pena, gracias por la observación. Tenemos el repello base para paredes, que sí, de hecho está a la venta. Otro ejemplo, bueno, siguiendo, ¿verdad? Tenemos aquí otro ejemplo, no solo en paredes, sino que en losas también. En el tema de las losas, también mucha gente me pregunta, mira, necesidad de estar picando la losa por las imperfecciones que quedan en las losas. Si no son muy gruesas o no superan el medio centímetro, podemos utilizar monocapa. De lo contrario, ya podemos utilizar el repello base para paredes. Esto es bien importante, no aplicar sobre el repello, eso ahorita lo voy a explicar en un momento. No aplicar sobre el repello, espesor máximo 6 milímetros, puede ser 5 o 6, 3 de la base más 3 del acabado final que había mencionado. Esto puede ir variando dependiendo qué tan a plomo esté mi pared o qué tan pareja esté mi pared. No agregar otro tipo de material, únicamente agua. Bueno, con esto creo que aquí vamos a platicar bastante. ¿Por qué hago énfasis en esto? En varios proyectos que hemos visitado, nuestro material ya viene diseñado específicamente para todos los tipos de acabados, remolineado, liso y vertical, pero en algunas ocasiones surge la duda si hay que agregarle más arena al producto o hay que echarle más cemento blanco. La verdad es que no hay necesidad de aplicarle ningún tipo de material. Tampoco cernirlo, porque también me pasó en un proyecto ahí en San Cristóbal que la gente estaba sirviendo el material. No es correcto eso, ¿no? ¿Por qué? Porque le están quitando el agregado, por ejemplo. No es correcto hacer eso. Ya el material viene diseñado. Entonces, parte del soporte técnico que brindamos es cuando los constructores no pueden aplicar el producto, nosotros con mucho gusto vamos a explicarles cómo se trabaja. Recomendaciones del mezclado, está pendiente de los repellos, no se me ha olvidado. Más adelante lo voy a explicar con unas fotos que tengo por acá. Recomendaciones de mezclado: buscar superficies limpias, cantidad de agua la necesaria que hablamos, que son de 10 a 11 litros de agua en los dos tipos de monocapa. Mezclar hasta que toda el agua sea distribuida en el material por completo. Bueno, entonces yo creo que ahí viene a lo que usted me comentaba hace un momento. ¿De qué forma o cuando yo aplico un repello tradicional no se logra primero el ensabitado, luego el repello tradicional? No se va a lograr, no se mira esto. Pero ¿qué sucede con monocapa? Muchos constructores me indican de que se marca el block o la sisa del block. Esto se debe a que lo que primero que absorbe en cualquier muro es el block, o sea, la mampostería, y posteriormente lo que es la sisa, porque es una sabieta, ¿verdad? Entonces, por eso es que se marca. Aplicando después el monocapa blanco ya no se va a marcar, ¿verdad? Entonces eso ya no pasa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro tipo de... Aquí es en carreta, el sistema tradicional, carreta y asadón. Un poquito más de lo que hemos platicado. Siempre hay que humedecer las paredes, ¿verdad? Siempre, la gente me pregunta si hay que humedecer, se humedecen siempre las paredes, siempre se humedecen. ¿Por qué? Porque tienen polvo, algún tipo de grasa, o en este caso el concreto, algún tipo de desencofrante que hay que quitarlo. Bueno, vamos a platicar ya como se llama el repello. ¿Por qué monocapa no se puede aplicar sobre el repello? Esto que tengo acá, esta fotografía que usted observa, es un repello tradicional. Esto no es monocapa gris, no vaya a pensar que es monocapa gris. Esta fotografía de un repello hecho en obra, un repello tradicional. Pero ¿qué sucede con un repello tradicional? El concepto de cualquier albañil y de cualquier constructor es de que el repello cuartea o que tiende a rajar a futuro. Aquí tenemos algunas que se pueden notar, ¿verdad? Eso es normal en cualquier repello. No es correcto de que cuarteen los repellos, ¿verdad? Porque yo siempre he sido de la idea de que cualquier repello, cualquier mezcla o el concreto debe ser curado, no solo el concreto. Hablábamos hace un mes que las mezclas de levantado también se curan, los repellos también hay que curarlos.
cuartean cuando a veces tienen exceso de cal y no se curan los repellos. Entonces, una de las razones por qué no se puede aplicar monocapa es por esto, por la baja adherencia que tiene un repello, por tener cemento, cal y arena. Bueno, en esta misma pared le agregamos un poquito de agua y ya se nota un poco, ya se ve más cuarteado. Aquí están las fisuras si no las ven. Y aparte todo el cuarteado, ¿sí? Si yo le aplico el monocapa blanco, ¿qué va a pasar? Todo este cuarteado, y de hecho estas fisuras que están acá, se van a transmitir al producto, al monocapa blanco. Y luego van a decir, mire, el monocapa se rajó, ¿verdad? Sí, eso es lo que van a decir, el monocapa se rajó. Ya me ha pasado en varios proyectos, y cuando llego a ver, a quitar el monocapa blanco y lo que está abajo es repello, no era el producto. Entonces, mucha atención con esto, por favor. Cuando mencioné el tema de los datos técnicos, la adherencia del monocapa queda de 40 PSI. Eso es del monocapa. Entonces, si yo aplico un monocapa con buena adherencia sobre un repello de baja adherencia o pobre adherencia, el monocapa se va a traer al repello. ¿Sí? Pues en muchas ocasiones, no sé si han logrado escuchar ustedes que se escucha bofo el repello. Y eso a futuro se viene, y se viene con todo, repello más, con todo el monocapa. Otra foto. Bueno, yo a esto quería llegar, ¿no? Esta es la fotografía donde ya tenía el repello, pero sobre el repello le aplicaron el monocapa, ¿no? Luego me llamaron y mejor no les cuento qué me dijeron. Entonces, esto fue lo que sucedió en la obra. Entonces, recomendación, no se puede aplicar el monocapa sobre un acabado o un repello tradicional. ¿Qué sería lo recomendable acá? Terminarlo de la forma tradicional con cemento o cal y arena. Bueno, vamos a, ese fue el ejemplo del repello, la explicación del repello. Regresando al tema de la pared que platicaba hace un rato, donde se marcaba la sisa, la solera y la columna de este lado. Está terminada la pared y no se aplica. Creo que eso va un poquito enfocado a lo que usted me decía, aunque la capa va muy delgada. Del gris y luego del blanco, pero las imperfecciones se borran, siempre y cuando no excedan. Mucha observación es que el repello siempre tiende a generar grietas. Entonces, por eso se le da un tiempo prudencial para poder aplicar el cernido. Así y es. que la teoría es de que prácticamente esa capa viene como a penetrar y sellar las grietas que se generaron Así es. el fragmado del repello. Sí, una de las razones de por qué también un repello fisura cuartea, porque muchas veces el repello se aplica a una sola capa. Para evitar que el cuarteo se raje, mejor dicho, se raje un repello, es aplicarlo por capas, ¿verdad? Si uno lo aplica solo a una capa, peor si es en una losa, estamos aplicando un peso, o sea, una capa de 1 centímetro de repello, cuando debería ser por capas, de 2 de media, por ejemplo, ¿verdad? Sí, tal vez con relación al otro producto de Cementos Progreso, probablemente tenga alguna ventaja ese repello que el repello base para paredes. Probablemente sí. no ocurra eso. Pues. Sí, el repello base se podría aplicar, pero ya sería aplicándolo a 1 centímetro para sustituir lo que es el monocapa gris. Bueno, acá tenemos las propiedades del monocapa gris blanco. Tenemos acá que los tipos de cernillo que podemos trabajar son todos estos: vertical, blanqueado y remolineado. Texturas, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre una textura y el cernillo? Las texturas pues ya se hacen a base con algún tipo de rodillo, algún tipo de plancha, de alguna peineta o escoba. Hay varios tipos de herramientas que tenemos ahí. De hecho, tenemos una fotografía de texturas. Cuando yo mencione texturas, va a diferenciar el rendimiento. No va a ser nunca el mismo rendimiento de una textura que de un cernillo con monocapa. Bueno, esta foto, esto acá, ¿por qué lo pusimos acá? Una cuchara y una plancha para que vean que el producto tiene una excelente adherencia. Algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos visitado. En San Cristóbal, por ejemplo, tenemos una muestra pero vean, aquí tenemos abajo, si se dan cuenta, tenemos solera, tenemos aquí monocapa gris abajo, un remolineado,
con el mismo producto. Para eso, o sea, de hecho, para eso es la foto, para que vean que con monocapa se puede trabajar varios tipos de acabado: remolineado, liso y vertical. El remolineado que nosotros obtenemos acá es un remolineado fino. Actualmente nosotros tenemos otro monocapa que es un monocapa remolineado, pero ese se despacha bajo pedidos, ¿verdad? Es un poquito, la granulometría es un poco más gruesa. Otras fotos de los acabados con monocapa. Bueno, platicando un poquito de este. La pregunta que me han hecho con un monocapa: se puede realizar el vertical, pero hay varios tipos de verticales, ¿verdad? Entonces sí se puede trabajar los tipos de verticales: resaltado, hundido, con peineta, o sea, sale con este mismo producto. Platicando ya un poquito de lo que son texturas, que se equivocó mi secretaria que puso ahí, acá son texturas acá. Estos son texturas, pero acá ya va a depender del tipo, pues el dueño, el gusto del cliente. Vean esos tipos de acabados. O sea, como monocapa también tenemos, este se llama corcho planchado, este se llama palo viejo. O sea, los dos son con plancha, los dos se trabajan con plancha. Lo que va a cambiar aquí es el tema del rendimiento. El famoso palo viejo inclinado, palo viejo vertical, que son acabados que se utilizan muchas veces más que todo exteriores de viviendas o en la antigua Guatemala, por el tipo de arquitectura que se maneja allá. Este es otro tipo de textura también. Este es con rodillo, con la felpa del rodillo que nos sirve para pintar. Este se llama palo rosa. Este es como un petateado. Y hay varios diseños. Cuando tengamos la oportunidad en el taller, vamos a realizar todos estos acabados para que vean que es bien sencillo trabajar el producto. Acabados manuales. Este es con un molde plástico. Con tapitas. Sí. No digo de qué bebida, pero es tapitas, ¿no? Sí. Sí. Va a depender, eso ya es creatividad del constructor, ¿verdad? Pura creatividad. Vean todos estos diseños son bastante interesantes, donde podemos, digamos, dejar a un lado el sistema tradicional del remolineado vertical, sino que a través de cambiar un poquito el esquema de lo que es la arquitectura, ¿verdad? De todo eso, darle un poquito de otro enfoque, ¿verdad? Rodillo de hule con esponja. Este es con plancha, este es con una escoba. Hay varios tipos de acabados. Bueno, platicando un poco, ya para terminar el primer material, platicando un poco acerca del curado del monocapa, podemos mencionar que este puede ir así, rociado 24 horas después de haberlo aplicado. ¿Cuál es la forma de curarlo? Rociándolo con agua durante una semana. 3 días es mínimo, ¿verdad? 3 días mínimo, pero una semana lo recomendable. Una semana. Cuando la temperatura sea mayor a 25 grados, esto va para oriente o la costa, se humedece 2 veces al día durante una semana. Puede ser por medio de aspersión con una bomba o con una escoba, que tiene cualquier constructor. Bueno, a continuación vamos a ver el video de la aplicación del producto. Sí voy a aclararlo el tema del agua, porque sí me han platicado un poquito sobre el agua. El video sí menciona otra cantidad, pero nosotros dijimos que es de 10 a 11 litros de agua. Entonces, vamos a ver el video. Premezclados de Mixtolisto presenta Aprendiendo a Construir. En el programa de hoy,
Monocapa premezclado seco de mixto listo. Bolsa de mortero premezclado seco diseñado para el revestimiento y acabados en todo tipo de paredes en un solo paso. Antes de preparar el mortero debemos buscar un líquido, sólido, seco y no absorbente para evitar contaminación en su preparación, o bien utilizar una batea o carreta para un mejor manejo del producto. El siguiente paso es abrir una o las bolsas de monocapa premezclado seco y a continuación agregamos entre 12 y 13 litros de agua. Mezclamos los elementos junto con el agua hasta obtener la consistencia adecuada en el mortero. Debemos tomar en cuenta que la consistencia del mortero debe ser pastosa. Antes de empezar con la aplicación del producto, recuerde limpiar el área donde se trabajará, eliminando polvo o cualquier restante de material antes utilizado. Es importante resanar las áreas que muestren mayores imperfecciones y tomar en cuenta que la superficie donde aplicaremos el producto será directa sobre paredes de bloc, ladrillo, interiores de losas prefabricadas y de concreto. Paso seguido, aplicaremos monocapa gris con plancha de metal. Para esto, vertiremos mortero sobre la plancha de metal y a continuación deslizamos la plancha sobre la superficie a trabajar. Luego, con la ayuda de la plancha de madera, emparejamos la capa aplicada para dar un acabado remolineado. Después de 24 horas de haber aplicado la primera capa, hacemos nuevamente monocapa blanco para dar el acabado. Aplicamos la segunda capa de material y esperamos a que el mortero muestre la condición adecuada para ser trabajado, de tal manera que el material no se pegue a la plancha de metal o de madera cuando ésta sea deslizada. Por último, para obtener la textura deseada, si es un acabado liso, utilizamos una plancha de metal. Y si es un acabado remolineado o un vertical, utilizamos una plancha de madera. Mezclas listas de mixto listo. Tecnología e innovación al servicio de la industria de la construcción. Bien, ahí vimos en el video, pero ahí no se vio que se humedecía la pared. Sí se humedece la pared, entonces para que quede un poquito más claro. Platicando un poco acerca, o haciendo énfasis en el tema de las losas prefabricadas. Ahí lo que valdría la pena aclarar es qué sucede en las uniones entre vigueta y bovedías, cómo podríamos solucionar ese problema. Tendríamos que hacer, hay varias formas de trabajar en monocapa ahí. Primero habría que desanar las juntas de viguetas y bovedías como primer punto, luego aplicar la base de monocapa gris y luego el blanco. Hay otros constructores que me han platicado que les ha funcionado, que colocan una especie de tela o una malla entre las uniones. Eso se incrementa los costos, pero ya son soluciones que ellos les dan. Luego le colocan la monocapa gris y monocapa blanco, de algún tipo de tela, para que eso no refleje la unión a futuro, la unión entre de vigueta y bovedía. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema. Vamos a platicar ahora de textura proyectable. Este producto podríamos, si lo comenzamos a comparar con el monocapa blanco, podemos decir que este es un material más fino, es para trabajos más finos, no es para alisar. Eso quiero dejarlo claro, este material no es para alisar. Si alguien desea alisar o sacar un acabado liso, tenemos el monocapa blanco. Cuando yo me refiero que es un material más fino, me refiero a que es un material que es exclusivamente para sacar o obtener texturizados, por ejemplo los que acabamos de ver, o bien utilizando máquina tirolera. Vamos a ver más adelante cómo se utiliza la máquina tirolera con la textura proyectable y cómo se aplica.
Bueno, esta es una fotografía donde se ha utilizado resina plástica. O sea, este no es nuestro producto, solo quiero hacer un poquito de preámbulo, o sea, para que vean la diferencia entre un cernido tradicional, un cernido plástico, que usan los textureros actualmente, comparado con nuestro producto que es a base de cemento. Esto sí es a base de resina, que es el que se usa tradicionalmente. Pero este tiene una desventaja, que no es resistente a la humedad. Si usted le pregunta a cualquier texturero, ellos qué utilizan para hacer su textura, usan la máquina, es cierto, pero utilizan ellos una mezcla donde utilizan mármol, utilizan carbonato de calcio, gracias, y resina, y pintura obviamente, ¿no? Entonces, pero no tienen ningún porcentaje de cemento eso. Entonces, ¿qué desventaja hay acá? Que eso a futuro se va inflando y se va desprendiendo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque antes de aplicar esta capa, la capa final, ellos van sellando el poro del bloque. ¿Y cómo lo van sellando? Le aplican en ambas caras del bloque, le aplican lo que es un sellador a base de resina. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué desventaja hay con el sellador a base de resina? Es de que los poros han sido sellados y de esta forma no tiene la pared o el muro, no tiene por dónde respirar o tiene cierta ventilación. Eso genera, si se dan cuenta, la parte de aquí abajo, cerca de la zona de humedad, sucede eso. Se forma el famoso hongo, la humedad, y por lo mismo que les decía, por el sellador, y eso se va desprendiendo. Tenemos otros ejemplos. Suprime el mezclado en obra. Vean, esto es lo que utilizan ellos, ¿verdad? Para hacer su trabajo tradicional, que es el cemento plástico. Yo la única ventaja que le veo a esto es de que usted dejan el tonel ahí y se sirve para unos 2-3 días, ¿verdad? Pero bueno, nuestro producto no puede porque tiene cemento, ¿verdad? Otro ejemplo, una vivienda donde esta foto yo la tomé tipo 10-11 de la mañana, donde el sol le pegaba a esta casa y ya se estaba comenzando a inflar, se estaba levantando ya el cernido, ¿sí? Esta fotografía fue hace un año aproximadamente, fue en San José Pinula. Yo creo que ahorita ya repararon la casa, pero el tema aquí, ¿quién asume la reparación? Los costos de reparación, ¿verdad? Entonces viene la pregunta acá, ¿es duradera la textura o cernido plástico a base de resina? La verdad es que no. Entonces vamos a platicar de nuestro producto ya de lleno. ¿Qué es la textura proyectable? Es un material, es un producto preosificado para el revestimiento de paredes con acabados especiales utilizando máquina tirolera. Lo vamos a ver más adelante. Para aclarar un poco, la máquina tirolera es aquella que se utiliza por medio de un compresor y una pistola de aire. Pero también en el mercado tenemos las famosas pistolas manuales, o las tiroleras manuales, mejor dicho, ¿verdad? Los componentes, si se dan cuenta, son los mismos que el monocapa que platicamos hace un momento. Tenemos cemento, mármol, agregados finos, cal y aditivos. Los aditivos, pues aquí aplicamos un poco sobre la función que tiene, que es mejorar la adherencia, más tiempo abierto y la trabajabilidad del producto. Los tenemos en dos presentaciones. Tenemos textura proyectable interior y tenemos textura proyectable exterior. Obviamente va la primera para interiores de los ambientes o de la vivienda, y el exterior para toda la parte de afuera de la casa o de la edificación. E igual vienen presentaciones de 40 kilogramos. Superficies, platicando un poco sobre las superficies, podemos tener las mismas que vimos hace un momento: paredes de bloque, concreto, ladrillo, losas tradicionales prefabricadas. Pero aquí tal vez no valga la pena aclarar algo. Aquí sí lo podemos aplicar sobre las planchas de plycing o fibronil, que son las que nos sirven para los que utilizan aquellos que se dedican a hacer remodelaciones o hacer divisiones en los ambientes. Estas planchas pues, son bastante versátiles de utilizar, son bien cómodas para hacer divisiones. Podemos utilizar esta mezcla en este tipo de planchas que son a base de, creo que es de cemento, fibrocemento, creo que. La resistencia, hablando un poco de datos técnicos del producto,
Siguiendo con la norma Probanor, la misma que teníamos con el monocapa, que es la 41050, tenemos una resistencia de 350 PSI a los 28 días. ¿Sí? Resistencia a la adherencia, hablamos igual que monocapa de 40 PSI a los 28 días. No creo que eso me alcance en un cepillo plástico, eso sí nunca lo vamos a lograr. Retención de agua mayor del 75%, que es una mezcla que sí me retiene el agua, no seca tan rápido. Y el tamiz, que es un tamiz 30, que es más fino que el monocapa blanco. ¿Sí? Siguiendo la normativa C897. Bueno, algo importante es el tema del rendimiento del material. Cuando hablamos de rendimiento hay que ver varias cosas acá. El producto, cómo se trabaja, y voy a explicar un momento de cómo se trabaja el material. Hay varias formas de trabajar la textura. Si combinamos dos productos, siendo monocapa gris y textura, lo podemos trabajar haciendo una base de monocapa gris y 24 horas después aplicamos la textura. Estamos combinando dos materiales. Si no fuera así, podemos utilizar la misma textura proyectable como base. ¿Sí? Base y acabado, en otras palabras. Entonces, si hablamos de una base con la textura proyectable, tenemos un rendimiento de 16 metros cuadrados de base y de acabado 22 metros cuadrados. Cuando menciono 22 metros me refiero a máquina, o sea, con esta máquina así como está aplicando el señor acá, 22 metros cuadrados. Si ya son texturas manuales como esta que vemos acá o esta de aquí abajo, hay varias. Este rendimiento de 22 metros cuadrados puede variar o puede bajar, mejor dicho. ¿Estamos? Si se dan cuenta, esto sí rinde bastante, la textura sí rinde bastante. Si lo comparamos como una base, si es una base de monocapa gris, el monocapa gris hablamos que era de 5 a 6 metros y la textura es de 16 metros cuadrados, ¿verdad? Pero si es un poquito más, el costo sí es un poco más caro, es más cara la textura proyectable. Ahora, miremoslo entonces en muros de concreto. Lo que vimos en este momento es muros de bloque, por el poro que lleva un poquito más de material. En muros de concreto, como son superficies más lisas, puede tener más rendimiento. Entonces tenemos 18 metros cuadrados de base y de acabado final tenemos 26 metros cuadrados de acabado. Esto es en muros de concreto, para que vean la diferencia, cuánto rinde en block y cuánto rinde en muros de concreto. Datos técnicos y recomendaciones, pues no olvidemos que la superficie debe de estar el área de mezclado limpia, un máximo de 1 hora y media para aplicarse. Esta hora y media se puede variar, ojo con eso, por favor, porque va a depender del clima, de la ubicación donde estemos. De hecho, el área, si es interior o exterior, sí varía bastante. Se aplicará una base de textura proyectable o monocapa gris y 24 horas después el acabado final con textura proyectable. Dosificación de agua, esto es bien importante. Aquí sí vamos a explicarlo bien cómo está lo de la dosificación de agua, que es diferente en base y es diferente en acabado, o dependiendo qué tipo de acabado. Entonces, vean por favor, cuando es una base o la primera mano, ¿cuánto de agua lleva una bolsa de textura? De 8 a 9,50 litros de agua por bolsa. En acabado, se recuerdan que acabado dijimos que puede ser con máquina tirolera o puede ser manuales, o puede ser de texturas manuales. Cuando es aplicación manual o textura manual, lleva de 10 a 11 litros de agua por bolsa. Cuando es acabado con equipo de aplicación, 12 o 13 litros de agua por bolsa. Voy a explicar por qué. Porque hay variación de 12 y aquí tengo 10, 12, 13 y aquí arriba tengo 10 a 11. Porque en la máquina, como aquí va más agua, en la máquina yo necesito que la mezcla vaya fluida para que baje en la tolva y salga sin ningún problema en la boquilla, ¿verdad? En cambio, si yo estos 12, 13 litros lo preparo, con la consistencia de arriba, que es aplicación manual,
voy a tener una mezcla muy fluida, entonces va a estar chorreando la mezcla, va a estar cayendo, entonces es importante eso. Ahora, cuando es acabado con máquina, ¿por qué va de 2 a 13 litros? Porque también va a depender el tipo de grano, el tipo de boquilla que esté utilizando. La máquina lleva 4 tipos de boquillas aproximadamente, dependiendo la marca de la máquina. Entonces, por eso es que tenemos una dosificación de 12 a 13 litros. Ahorita que veo esto, antes de que se me olvide, esto de acá, ¿qué significa? Aparte de las texturas, yo aquí quiero hacer énfasis en el color. Por ejemplo, acá me han preguntado, miren, ¿se le puede aplicar pigmento o color a la mezcla? Sí, se le puede aplicar color al material. ¿Cómo? Si ya tengo hecha una base con la textura como capa, pues valdría la pena ahora hacer el acabado. Preparo mi cantidad de agua dependiendo cómo lo vaya a trabajar. Si es manual, preparo 10 litros de agua, por ejemplo. Primero preparo mis 10 litros de agua y luego mido 8 onzas de pintura en polvo a base de cemento, ¿sí? Pero es delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es delicado porque tengo que tener mucho cuidado, tener la cantidad de textura, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de pintura, porque por un poco de pintura que me pase va a variar bastante, ¿verdad? ¿Sí? Es delicado esto, ¿sí? Esto más me lo preguntan a los señores que se dedican a hacer los textureros, ¿no? El diseño plástico, pero esto es otro enfoque que le damos al material. Va a depender, yo digo 8 onzas, pero si usted quiere le puede aplicar un poquito más, una libra, por ejemplo, unas 16 onzas o 12 onzas, va a depender de la tonalidad que usted desee. Algunos ejemplos o superficies o de áreas a aplicar: block, concreto. Si está sisado, ¿qué hay que hacer? Primero resanamos con el repello base para paredes, luego aplicamos la textura proyectable. Superficie de block pobre, block de concreto, no importa el tipo de mampostería que tengamos. En el caso del block Pómez, la sisa, o sea, la servilleta debe de estar al mismo nivel que el block. Si es un block sisado, emparejar la sisa con textura proyectable, esperar 24 horas para aplicar la base y otras 24 horas para el revestimiento final o el acabado final, que sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Había que hacer un examen previo antes de aplicar textura. Superficie de block de concreto. La sisa, la servilleta debe de estar al mismo nivel que el block. Debe de estar libre de polvo. Si es block sisado, emparejar la sisa con textura proyectable, esperar 24 horas para aplicar la base y otras 24 horas para el acabado. Esto es cuando se presentan estas situaciones, ¿verdad? Cuando está sisado. Ladrillo. En ladrillo todos sabemos que hay que humedecer más. Bueno, perdón, tengo también Superblock, es otra forma otra área para poder aplicar textura. Si alguien me preguntaba la vez pasada, me decían si se puede aplicar repello base y textura, se puede también. Se puede aplicar un repello base y una textura proyectada. Vigueta y bovedía. Esto es lo que les mencionaba hace un momento, hay que tener cuidado con esto de las juntas. Tal vez primero hacer un resane previo a aplicar textura o monocapa, pero sí hay que resanar primero esto, ¿verdad? Esto sería un paso adicional, ¿verdad? Hay que dejar 24 horas antes y después aplicar el monocapa o la textura proyectable. Losas nervuradas también es otro sistema de losas que todos conocemos. También podemos aplicar este material. Superficies de Pleisen también. Yo creo que esta foto es de la Universidad de Mario Gálvez en Bogotenango. Tuvimos la oportunidad de estar allá. Ahí se aplicó lo que fue textura proyectable en planchas de Pleisen. Aquí tenemos algunos ejemplos de
de aplicaciones de textura sobre planchas, son planchas de Plysen o Fibrolit, como comúnmente se le llama. Esto es así es como se obtiene al utilizar la máquina tirolera. Esta es diferente de esta. ¿Cuál es la diferencia? De que esta es una boquilla, la boquilla de la máquina es más fina, esta es un poco más gruesa, pero así es como queda con la máquina. Una de las ventajas de utilizar textura proyectable con máquinas es que se avanza bastante en un día, unos de 100 a 150 metros cuadrados con este material. Esto también es con máquina, solo que acá esperamos que seque y luego le pasamos la plancha húmeda y ya nos queda de esta forma. Esto se le llama corcho. Y las texturas que acabamos de ver hace un momento como un capa, que igual quedan bonitas con la textura proyectable, abanicos o cualquier otro tipo de acabado que se desee, palo viejo, palo rosa. Algo interesante de ver esto es de que con textura se nota menos el grano, con capa se va a notar un poquito más, se nota más grueso el grano, pero eso va a depender del gusto del cliente. Aquí se puede ver más definida el tipo de textura, en cambio con capa queda más granudo, pero eso depende mucho del gusto, el gusto del cliente. Otros tipos de acabados con textura proyectable. Esto lo vamos a ver más a detalle en el taller práctico. Con rodillo, escarchado con guante, palo viejo, ondas con brocha, o sea, hay infinidad de acabados. Y no olvidemos esto del curado, por favor. El tema del curado es bien importante en todos los acabados. Habíamos mencionado que con capa, y al igual que con textura, sería de hacer el curado una vez al día durante una semana, y si estamos a más de 25 grados, pues sería 2 veces al día durante una semana. Yo espero que no nos haya aburrido, perdón. Cuando se habló de que se puede usar este producto como base también, sí. No se mencionó el espesor máximo que se puede utilizar. 3 milímetros, siempre 3 milímetros también, así es, gracias por la observación, son 3 milímetros de espesor en base de textura proyectable. En el acabado puede ser variable, 2 a 3 milímetros dependiendo del tipo de textura, ¿verdad? No se da una definición exacta si son 2 o 3, pero es un promedio que se da dependiendo del tipo de acabado. Pero el curado digo una vez al día por una semana. Así es, en temperaturas en condiciones normales de menores de 25 grados, ya cuando es mayor de 25 grados, 2 veces al día durante una semana. Gracias. Vamos a ver el video de la textura entonces, antes de que se me duerma. Premezclados de Mixtolisto presenta Aprendiendo a Construir. En el programa de hoy, textura proyectable premezclado seco de Mixtolisto. Bolsa de mortero premezclado seco diseñado para el revestimiento y acabados en todo tipo de paredes, utilizando máquina tirolera. Antes de preparar el mortero, debemos buscar un lugar limpio, sólido, seco y no absorbente, para evitar contaminación en su preparación, o bien utilizar una batea o carreta para un mejor manejo del producto. El siguiente paso es abrir una o las bolsas de textura proyectable de mezclado seco y a continuación agregar la cantidad de agua solicitada. Mezclamos los elementos junto con el agua hasta obtener la consistencia adecuada en el mortero. Debemos tomar en cuenta que la consistencia del mortero debe ser pastosa. Ya preparado el mortero, humedecemos el recipiente que servirá para transportar el mortero hacia el área donde aplicaremos el producto. Antes de empezar con la aplicación del producto, recuerde limpiar el área donde se trabajará, eliminando polvo y cualquier restante de material antes utilizado. Es importante resanar las áreas que muestren mayores imperfecciones y tomar en cuenta que la superficie donde aplicaremos el producto será directa sobre paredes de bloc, ladrillo, interiores de losas prefabricadas y de concreto.
Paso seguido, aplicaremos textura proyectable con plancha de metal. Para esto, vertimos mortero sobre la plancha de metal y a continuación, deslizamos la plancha sobre la superficie a trabajar. Luego, con la ayuda de una esponja emparejaremos la capa picada para dar un acabado en la base que sea fino. Después de 24 horas de haber aplicado la primera capa, hacemos nuevamente textura proyectable para dar el acabado. Preparamos la máquina tirolera y elegimos la boquilla a utilizar para lanzar el producto. Una vez lista la máquina tirolera, procedemos a lanzar el material de acuerdo al grano que escogimos en la boquilla, tratando de cubrir toda la superficie, pasando la pistola las veces que sea necesario, hasta cubrir toda el área de trabajo. De esta manera, hemos obtenido el acabado tipo grano. Si deseamos un acabado tipo corcho, pasamos la plancha de metal sobre el acabado tipo grano antes de que seque. Mezclas listas de Mixtoristo, tecnología e innovación al servicio de la industria de la construcción. Bueno, señores, con este video concluimos ahí la actividad. Solo para aclarar algo en la textura proyectable, y eso no lo mencioné, eso es gracias al video. Cuando se aplica la textura, que es untado, y obviamente hay que humedecer más y con capa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un material más fino, se humedece siempre un poquito más. Aparte de eso, el material se va emparejando con una esponja, no es con plancha de madera, sino que es con una esponja, porque como es un material muy fino, con plancha de madera no estaríamos emparejando nada, tiene que ser con algo más moldeable y flexible. Entonces eso quería aclarar. Ahora no sé si hay preguntas, vamos a resolver ahí preguntas en el site. Pues hemos pedido. No he puesto ninguna pregunta. No he puesto preguntas, ¿no? Todo está claro entonces. Todo está claro. Aquí O en no el set. entendieron nada. Aquí en el set. No sé si- Como uno le dice los patojos, ¿verdad? O entendieron mucho, no entendieron nada. No sé si aquí en el salón quedó alguna pregunta, alguna inquietud de estos dos materiales. Bueno, hablamos también un poco acerca del repello base, ¿ya? Pero para paredes. Bueno, el tema de. Bueno, si quieres, en Adeblock de Cenix usaba fibras, microfibras para mayor adherencia. Aquí yo veo que solo es con los aditivos y el cemento que se logra la adherencia. Sí, vea, tenemos diferentes secciones de lo que son el mármol. El mármol tenemos diferentes tipos de. El mármol que le da una característica bien especial al material en cuanto a adherencia y resistencia. Los aditivos también. O sea que nosotros en vez de utilizar fibras incluidas, utilizamos lo que son aditivos en polvo. Que eso digamos, y lo podemos ver en los resultados. Cuando nosotros tenemos el cliente nos pide una hoja de una certificación de calidad de los productos, tenemos ahí la resistencia y las adherencias de los productos, que ha sido muy bueno. Pero como cada marca tiene su forma de fabricar sus productos, nosotros tenemos la nuestra en cuanto a cemento, mármol y calidad de aditivos. Así es. Jaime, disculpe, ¿podría repetir la pregunta para que los demás espectadores Está bien, los que estén conectados? Sí, aquí en el set, aquí en el salón me están preguntando acerca de otras marcas, diferenciando otras marcas en el mercado de acabados con la nuestra, en donde utilizan algún tipo de fibra. Entonces, ¿qué diferencia hay con nuestros productos? Yo explicaba hace un momento que nuestros productos, nuestros materiales, tanto en acabados, se caracterizan especialmente por tener aditivos especiales donde mejoran el desempeño. Número uno sería desempeño en aplicación, desempeño en resistencia y desempeño en adherencia, que son tres datos muy importantes que debe tener cualquier tipo de acabado. Aparte de eso, utilizamos el cemento blanco, el mármol
varias secciones de mármol y la calor calza, que eso en conjunto con los aditivos pues tenemos un buen desempeño. Cuando el cliente, si usted que me está viendo, usted desea una certificación o de calidad de nuestro producto, con mucho gusto la extendemos en donde da o donde consta que tenemos ahí la resistencia y la buena adherencia que da la hoja técnica del producto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora en el tema de costos, bueno, vamos a ver, si nosotros comparamos el sistema tradicional con monocapa, podemos ver, yo ahí tenía entonces todavía puedo proyectar, tenía una tabla ahí así. ¿Sí puedo proyectar en la parte inicial que tenía? Sí. Yo creo, bueno, aquí tengo una tablita, sí, se va a lograr escuchar aquí si logran escuchar, voy a trabajarlo desde acá. Tal vez si nosotros vamos a trabajar una tablita así rapidito, no está tan a detalle como la última que vimos, pero es un aproximado. Tenemos un comparativo de repeo tradicional. Bueno, el sistema tradicional me pide ensabetado, ustedes mismos lo decían, ensabetado, repeo y cernido, comparado con monocapa gris y blanco. Entonces, trabajémoslo acá. Primero ensabetado en obra. Todos sabemos que el ensabetado va primero. Si lo trabajamos en una proporción de al 2:1 de 2 carretadas y un saco de cemento, esto es lo que se utiliza. ¿Qué precio le podemos dar a la carretada de arena? Unos 10, 15 quetzales. O 12, vamos a ver. Démosle unos 10 quetzales. Si son 2 carretadas serían 20. El saco de UPZ está 75 aproximadamente. Tenemos, son 95 quetzales. Luego el tamizado de la arena, que son costos ocultos, 5 quetzales, son 100 quetzales aproximadamente. Solo para el ensabetado. Vámonos al renglón de repello. Sí, qué bueno que me dijo el arquitecto para hacer esa tablita tan interesante. El repello tenemos arena de río. Bueno, ¿por qué pongo arena de río? Porque esa tabla yo la preparé para un departamento donde el repello se utiliza en la costa. Utiliza mucho lo que es arena de río. En la capital, Chimaltenango y sus cercanías, tenemos arena amarilla para realizar el repello. Podemos dejarlo igual, podemos cambiarlo como arena amarilla. Estamos transmitiendo desde Guatemala. Arena amarilla, podemos trabajarlo a una carretada, por ejemplo, o 2 carretadas, pero aquí sí vamos a utilizar calor calza. El precio de la cal está a 30 quetzales aproximadamente, 31 y cemento 75. Pero como vamos a utilizar medio saco de cemento, no se utiliza el saco completo, se utiliza medio saco. Coloquemos ahí 37.50, le coloqué ahí más o menos. 35. Vamos a ver. Ahí estoy mal, ¿verdad? 36.50, eso me corrigen acá. ¿Está bien? Está bien, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, pero está muy bien ahí. Desperdicio, 6 quetzales porque hay que cernir la arena de arriba, la arena amarilla o la arena de arriba. Son 94 quetzales. Bueno, y por último vamos a ver el cernido en obra. ¿Qué necesitamos? Arena, aquí sería arena blanca, ¿va? Sí. Vale. Arena blanca. Unos 10 quetzales, por ejemplo. Un saco de calor calza, sería 31, le dije, 30 quetzales. UGC sería 18 quetzales porque es un cuarto del saco. Eso no usamos de la mitad, es un cuarto solo para. Dice 18 quetzales aproximadamente, desperdicio 5 quetzales y dan 63. En total son 257 quetzales. ¿Cuánto? La proporción de la mezcla para el sonido
Se puede usar 1 a 1 cuando va a ser un servido vertical y 1 a 1 cuando va a ser blanqueado también. El 2 a rebolineado 1 sería más que todo para rebolineado, que necesito más, que suelte más blanco. para servicio lija también. Correcto, así es, gracias. Yo lo dejé ahí al 1 por 1, ¿vale? Sí, O sea, que todavía podría subir un poquito. podemos subirlo un poco todavía. Bueno, acá tenemos 257 quetzales. La pregunta es cuánto cubro yo con estas proporciones, el repello, el cerrillo. Ustedes me dirán unos 8 o 9 metros cuadrados o hasta 10. Lo más que logran abrir son 10 metros cuadrados. Porque recordemos que el repello lo aplican a 1 centímetro. Ahí no es a 3 milímetros como el monocapa, es a 1 centímetro. Entonces el rendimiento va a ser menor. Pero son aproximadamente de 8 a 10 metros cuadrados con estas proporciones. Ahora miremoslo con nuestro producto, con monocapa gris y blanco. Bolsa de monocapa gris se trata en el mercado, está bajo de precio, está a 49 quetzales, 50 lo ponen. 50 quetzales el saco de monocapa gris. Monocapa blanco lo tenemos a 65 quetzales. Esos precios son aproximados, jóvenes, o sea, no vayan a pensar que eso se maneja en toda Guatemala. En los departamentos se manejan diferentes precios y dependiendo del tipo de distribuidora que sea, que cada tienda distribuidor de construir maneja sus precios, entonces puede variar un poco acá. Pero este es el promedio. Acá tenemos. Bueno. Cal, 0 quetzales. Arena de río, 0 quetzales o cualquier otro tipo de arena de río o amarilla. Cemento, 0 quetzales. Desperdicio, 0 quetzales porque aprovecho el 100% de las dos bolsas. ¿Sí? Serían 115 quetzales. 115 quetzales. ¿Cuánto cubro con eso? Dijimos 6 metros cuadrados. Pero si yo le coloco otro saco todavía, esa es mi diferencia. Coloquemos los dos sacos. Si yo pongo acá 2 de gris, por ejemplo, o 2 de blanco, 2 de blanco, son 130 quetzales que estoy gastando con monocapa blanco. No, perdón, siempre 130 comprando 2 sacos. ¿Y cuánto voy a cubrir con monocapa blanco? Serían 7 o 14 metros cuadrados como mínimo, ¿verdad? Y todavía tengo un diferencial. Metamos otro saco de monocapa gris. Serían 2 sacos de monocapa gris. Sería 30, 15 la forma. ¿Sí? 2 sacos de monocapa gris cubro de 5, 10, 11 metros cuadrados a 12 metros cuadrados como mínimo, y cubro 15, 14 metros cuadrados con el blanco. Sale más barato y tengo un diferencial de 27 quetzales con 50 centavos a mi favor, usando mezclalistas, usando monocapa gris y blanco. Y eso que acá le ingresé 2 bolsas de cada producto, ¿verdad? Sí sale más económico y tengo cero desperdicio. No sé si hay otra pregunta. Convencidos también. En el taller van a quedar más convencidos todavía. Entonces, si no hay preguntas, señores, para mí fue un gusto en este último taller del diplomado de clasificados, dando por terminado lo que es acá con este último tema, el diplomado, en la parte teórica, y pues espero verlos en la parte práctica en el último taller. Muchas gracias. Únicamente aquí pues felicitan, hay varias felicitaciones por la presentación compartida, que es un tema muy interesante y más que todo felicitaciones, ¿verdad? Entonces, aplausos ahí para...